Función real de variable real. Hoy en función real de variable real hablaremos acerca del dominio y rango de una función. Pero antes quiero compartir con ustedes la lectura o la interpretación del siguiente símbolo que usaremos con mucha frecuencia de aquí en adelante. Y igual a f de x, en donde la letra f viene a ser el nombre que se le asigna a la función, que por cierto puede ser cualquier otra letra, como por ejemplo la h, la g, p, l, etcétera, etcétera. Y la letra x corresponde a la variable independiente, también conocida como preimagen. Y por último, la letra y es la variable dependiente, llamada también imagen. Aquí en esta relación nos damos cuenta que la y es una función que depende de x. Ahora sí, vamos a explicar acerca del dominio y rango de una función. ¿Qué cosa es el dominio? El dominio de una función viene a ser el conjunto de valores que toma la variable independiente x. ¿Qué cosa es el rango? El rango también es el conjunto de valores que toma la variable dependiente que aquí llamamos y. Si nos fijamos, tanto el dominio como el rango son conjuntos. Vamos a desarrollar algunos ejemplos y empezaremos por un ejemplo bastante sencillo, básico, para comprender o afianzar sobre todo los conceptos de dominio y rango. En el siguiente ejemplo se nos pide hallar el dominio y rango de esta función. Esta función está representado en un diagrama sagital. Tenemos al conjunto A como conjunto de partida y al conjunto B como conjunto de llegada. El dominio estaría formado por todos los elementos del conjunto de partida que participan en la función. Entonces decimos, el dominio viene a ser el conjunto de los elementos del conjunto de partida que participan en esta relación, que aquí vendría a ser igual al conjunto A. Tenemos entonces al primer elemento que es 4, luego sigue el 5, por aquí tenemos al 7 y por último al 9. Y de esa manera hemos calculado el dominio de esta función. Ahora vamos a hallar el rango de la función f. El rango de la función f estaría formado por todos los elementos del conjunto de llegada, en este caso b, pero que participen en la función. Aquí tenemos al 24, que es un elemento del conjunto de llegada y que está participando en la función. Por lo tanto, pasaría a formar parte del rango. El 26 es un elemento del conjunto de llegada, pero no participa en la función, por lo cual no es elemento del rango. Sin embargo, el 45 sí lo es, y también el 77. Y de esa manera hemos calculado tanto el dominio y rango de la función f en este ejemplo. Ahora veamos un siguiente ejemplo. Esta gráfica es una línea curva que corresponde a la gráfica de una función en los números reales. Ahora vamos a ver entonces una gráfica a nivel de números reales. Se nos pide hallar el dominio y rango de esta función. Para poder facilitar nuestro trabajo, vamos a marcar todo nuestro gráfico. Aquí lo tenemos. Todo esto es este gráfico del cual debemos hallar su dominio y rango. Primero empezaremos hallando el dominio. Cuando querramos calcular el dominio de una gráfica como la que tenemos aquí, a nivel de números reales, tenemos que mirar a la gráfica de esta función desde el eje X. Desde el eje X debemos mirar a la gráfica. Así que procedemos. Por acá primero observamos la curva hacia el eje X. El otro tramo de la curva también hacia el eje X. Y de esa manera identificamos el dominio de esta función. Estaría entre menos 4 hasta 5. Y digo entre menos 4 porque si observamos
la curva en este límite estaría abierto. Entonces, el dominio sería entre menos 4 hasta 5, que es cerrado. Todo este tramo que está pintado de color amarillo corresponde al dominio de esta función. Recordemos entonces, cuando vamos a mirar la gráfica de una función a nivel de números reales, siempre hay que verlo desde el eje X, si queremos hallar su dominio. Miramos a la gráfica desde el eje X para hallar su dominio. Entonces decimos que el dominio de la función f sería abierto en el extremo inferior menos 4, aquí lo tenemos, es abierto en menos 4, pero sería cerrado en el extremo superior, que es en este caso 5. Aquí está. Ya tenemos entonces el dominio de la función f. Ahora vayamos a calcular el rango de esta función. Para calcular el rango de esta gráfica hay que mirar a la gráfica, pero desde el eje y, ya que el rango viene a ser todos los valores del eje y que participan en la función. Entonces hay que mirar a la curva o a la gráfica desde el eje y. Observamos entonces en este primer tramo hacia el eje y en el segundo tramo sería todo esto. Y de esa manera hemos identificado el rango de esta función, cuyo extremo inferior sería menos 2 cerrado hasta el extremo superior 3 abierto. Entonces el rango sería de menos 2 hasta 3 abierto. El rango de la función corresponde cerrado en menos 2, ya que el punto que involucra menos 2 forma parte de la curva. Por lo tanto, cerrado en menos 2. Este es el extremo inferior. Y por la parte del extremo superior sería abierto en 3. Ahí está, abierto en 3. Olvidemos que acá está abierto en la curva. Por lo tanto, el extremo superior es abierto. En este caso, 3. Ya tenemos entonces el rango de la función. Hemos encontrado el dominio y hemos encontrado el rango de la función que nos pedían en este ejemplo. Ahora seguimos con un tercer y último ejemplo. Me dicen, dada la siguiente función, me piden calcular el dominio y rango de la misma. Si nos percatamos, aquí ya no tenemos gráficos, sino tenemos una expresión algebraica. ¿Cómo calcular el dominio y rango en estas condiciones? Veamos. Vamos primero hallando el dominio. Tomamos el concepto de dominio, que viene a ser el conjunto de valores que toma la variable independiente x. Entonces, vamos a prestarle atención en esta relación a la variable x. Aquí lo tenemos, entonces despejamos el espacio. Nos interesa los valores que puede tomar x, y x está debajo del signo radical, entonces vamos a ir separando a esta expresión. Nos interesa x, no olvidemos que el dominio tiene que ver con los valores de x. Sabemos por el concepto de raíz cuadrada que esta es posible solo cuando el radicando, lo que está dentro, debe ser 0 o mayor que 0. Esto nos lleva a formar una relación de desigualdad o una inecuación que nos va a proporcionar precisamente los valores de x al resolverlo. Resolvemos la inecuación. Negativo 1 pasa con positivo y 0 más 1 resulta aquí 1, quedando 2x mayor o igual a 1. Ahora el 2 va a pasar a dividir, quedando entonces que x es mayor o igual a 1/2. Y estos son los valores de x que van a permitir encontrar el dominio de la función f. Como podemos ver aquí, entonces el dominio sería desde 1/2 hacia el positivo infinito. Pero para comprender mejor usamos una gráfica. Tenemos la recta numérica, ubicamos al 1/2, aquí está el 1/2. Según lo que hemos obtenido, el x va desde 1/2, es decir, cerrado en 1/2, y todos los valores mayores a este, es decir, los que están hacia la derecha. Y como no tiene límite superior, se va hacia el infinito positivo.
Por lo tanto, el dominio de la función sería cerrado en un medio y abierto hacia el infinito positivo. Los infinitos siempre son abiertos. Y de esa manera hemos calculado el dominio de la función f. Ahora vayamos a encontrar el rango de esta función. Sabemos nosotros entonces que f de x es igual a y. Y precisamente hallar el rango es encontrar todos los valores de y en esta función. El rango es el conjunto de valores que toma la variable dependiente y. Entonces, ahora lo que nos interesa es y, la variable y. Sabemos nosotros que la raíz cuadrada siempre será 0 o positivo, es decir, mayor que 0 o igual a 0. Entonces, esta relación que acabamos de obtener nos va a permitir llegar a encontrar el valor de y. Ahora, si observamos a y es igual a 3 más raíz cuadrada de 2x menos 1. Y en esta relación nos hace falta el 3. ¿Qué hacemos entonces? Muy bien, le agregamos el 3. Sumamos 3 al primer miembro de esta relación. Pero para que la relación no cambie, se mantenga siempre la misma, tenemos que agregar 3 al segundo miembro de la misma relación. Efectuamos aquí la operación, 0 más 3 es 3. Y ahora, si nos percatamos, ya tenemos a 3 más raíz cuadrada de 2x menos 1. Y si nos fijamos, todo esto es y. Observen a y. Eso es y. Hacemos el reemplazo respectivo. Nos va a quedar que y es mayor o igual a 3. Y de esa manera hemos encontrado los valores de y. Vamos a usar, para entenderlo mejor, nuestra gráfica. Ubicamos 3 en la recta numérica. Y aquí, según la relación que acabamos de obtener, y también es igual a 3, pero mayor que 3 también. Así que los valores mayores a 3 se encuentran hacia la derecha y se van hacia el infinito positivo, ya que no tenemos un límite superior o un extremo superior. Por lo tanto, el rango de la función sería cerrado en 3, como pueden ver ustedes, y abierto en positivo infinito. Y de esa manera hemos conseguido el rango de esta función. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias nuevamente por su atención y hasta una nueva oportunidad.